¿Vos ves bien? ¿Sí, nervioso? Ah, 7 ya la mato. Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este ciclo que se ha denominado Investigar y Juzgar con Perspectiva de Género, Mujeres Cis, Mujeres Trans y Travestis en los procesos judiciales por infracciones a la Ley 23.737 en la provincia de Buenos Aires. Esta actividad, que inicia hoy y va a continuar mañana y la próxima semana también, ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también de la provincia de Buenos Aires. Para dar comienzo a este primer encuentro, a continuación van a tomar la palabra Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Lucía Faciglione, directora de Lucha contra la Narcocriminalidad de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien, Lucía, Lisandro, Lucía, el espacio es suyo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias a las personas que están ahí. La verdad que hablábamos con Lucía, teníamos bastante expectativa por la presentación de esta guía. Nos generó expectativa poder hacer la guía concretamente como un instrumento de trabajo que lo imaginamos proyectado a la cotidiana de operadores y operadoras judiciales y otros actores que directo tangencialmente tienen que ver con el sistema. Y también nos generó expectativa poder hacer esta presentación porque, bueno, en el día de hoy tenemos expositoras así de lujo que nos van a acompañar, que después seguramente Lu Faciglione las presentará con detalle. Pero en concreto lo que nos parece poder decir como marco para toda esta presentación tiene que ver con lo que nos lleva a hacer esta guía como un instrumento de trabajo, con dos grandes objetivos. Uno tiene que ver, tratar de incorporar la perspectiva de género a los procesos penales de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera involucran a mujeres cis, personas trans o travestis, en infracción a alguno de los tipos penales de la ley de drogas. Y esa incorporación de la perspectiva, tratar de proyectarla específicamente en aspectos técnicos concretos que tienen que ver con la tipicidad objetiva, con la tipicidad subjetiva, con alguna forma de persecución penal estratégica, principio de oportunidad. Bueno, tratar de buscar exactamente los resquicios por donde encontramos que se cuelan a veces estructuras que mediante prejuicios lo que llevan es a criminalizar de una manera bastante automatizada, si se quiere poco reflexiva, a estas poblaciones. Estas poblaciones que en líneas generales, es difícil en esto tratar de abarcar a todos los casos naturalmente, pero en líneas generales desempeñan roles de muy baja entidad en las cadenas de comercio de estupefacientes. Entonces, cuando uno o una ve reiteradamente la criminalización de estas personas por esos hechos y esos aportes que muchas veces tienen esa fungibilidad, esa baja entidad, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con esos procesos judiciales en los que se sustancian y se analizan estos comportamientos? Digamos, estaremos logrando desentrañar justamente ese entramado de relaciones y demás. Y la verdad que para llegar a ese punto, lo primero que hay que pensar es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires del año 2005, que está atado al desdoblamiento del esquema de persecución penal en la provincia, que tiene que ver con el llamado régimen de desfederalización, mediante el cual la provincia asumió la persecución y el juzgamiento de lo que llamamos narcomenudeo, y el Estado federal, a través de su justicia federal y agencias federales, se quedó con las formas criminales más graves. Bueno, una de las consecuencias que tuvo tiene que ver con el enjuiciamiento y el encarcelamiento de estas poblaciones, conformadas por mujeres, personas trans y travestis, tanto que hoy, en el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia bonaerense sacó la primera, en principio, de varias sentencias en el caso Berbisky, y una de las cosas que pone de resalto para explicar ¿no? de todos los factores que explican la superpoblación
penitenciaria en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el crecimiento de personas encarceladas por algún tipo penal previsto en la ley de drogas. Eso en varones es más o menos el 10-11% de los varones están detenidos por alguna infracción a la ley de drogas. Más o menos 5 de cada 10 mujeres están detenidas por alguna infracción a la ley de drogas, y más de 7 personas trans o travestis están detenidas por alguna infracción de drogas. Entonces, es algo que ya no se puede mirar para otro lado en este sentido, y cuando uno o una compara esto con el rol en el que habitualmente nos topamos en analizar cuál es el desempeño de estas personas en la cadena de comercio, bueno, nos lleva a pensar en una guía de estas características, que es una guía que no está llamada a ser un documento estático, ni pétreo, ni mucho menos, sino que este tipo de capacitaciones nos van a permitir ir ajustándolas a las necesidades que operadoras y operadores judiciales vean que son necesarias. Para eso las hemos convocado y los hemos convocado. Así que por mi parte no mucho más, agradecerle a Lu, bueno, a Mari, a Julieta, no tengo que decir nada porque le toca a otra persona presentarlas, pero igual las quería saludar. Así que le dejo la palabra a Lu y nos vemos luego. Bueno, gracias. Estamos acá con Lisandro juntos porque porque nos queremos y porque la agenda nuestra en común es muy amplia, y la verdad que venimos intentando abordar la problemática de las mujeres y de la población travesti trans en situación de encierro de la provincia desde el día cero de nuestra gestión en común, con nuestros equipos trabajando en conjunto, y creo que esta guía es un producto de ese trabajo, que por supuesto tiene un impulso fundamental en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también en el Instituto Judicial de Estudios Judiciales de la Corte, con el compromiso de revisar qué es lo que sucede con las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans criminalizadas en la provincia de Buenos Aires, como una población especialmente castigada, ¿no?, por la realidad social que nos toca atravesar, y también por el diseño cultural en el que estamos inmersos e inmersas. La verdad es que yo me pregunto, ¿no?, a veces cómo los fiscales, los jueces, las juezas de la provincia de Buenos Aires evalúan el resultado, ¿no?, cuando ven cuál es la población, en definitiva, sujeta y que termina en las cárceles de la provincia a partir de la acción. Digo, ¿hay alguna idea de que puede ser casualidad, ¿no?, estos números de los que hablaba Lisandro? ¿Hay alguna justificación respecto de la selectividad de la persecución penal que se pueda esbozar, o la crisis, ¿no?, y esto te lo dejo como una pregunta para las reflexiones que seguramente se harán después, o la crisis del sistema es obvia y evidente, y los resultados están a la vista de lo que sucede cuando se junta la feminización de la pobreza con una persecución criminal de estas características, donde el Estado realmente tiene herramientas muy acotadas, y bueno, y se termina recrudeciendo el castigo, la acción penal, la represión frente sobre aquellos cuerpos que tienen menor capacidad de defenderse, ¿no? Y eso también se junta con otra realidad, que es que en las cárceles de nuestra provincia, enorme porcentaje de las mujeres y aún más grande porcentaje de las personas travestis, y trans están encerradas en situación condicional, ¿no?, y no están encerradas por las dudas. Y eso cuando se mezclan esas dos cuestiones, ¿no?, primero la selectividad del derecho penal, y segundo la toma de estas medidas sin tener en cuenta el debido proceso y la necesidad de una sentencia para poder definir sobre la libertad de las personas, lo que nos da como resultado es una situación que claramente es crítica, que claramente tiene que conmover a todas las y los operadores del derecho, y sobre la que tenemos que actuar no en palabras, no en diagnósticos, sino con acciones concretas de perseguir, como decía Lisandro, los sesgos, los espacios, los huecos, los resquicios por donde se cuelan los sesgos de género y se introducen en el proceso penal, y lo que hacen es impedir
llegar a resultados que hagan a la justicia en términos materiales, pero fundamentalmente a la justicia social. Así que bueno, ese es el objetivo un poco del trabajo en conjunto que nosotros comenzamos junto con Lucía y con todo el equipo de la subsede de Política Criminal y de nuestra Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad, y que vamos a seguir continuando y que quedamos abiertas también al intercambio para poder saber cómo poder seguir apoyando este tipo de iniciativas. Les agradecemos por estar y bueno, a Juli y a Mariela un abrazo grande. Gracias también por participar. Bueno, me toca a mí, me parece. Voy a ser muy breve, simplemente comentarles que desde la Subsecretaría de Política Criminal empezamos a pensar en la necesidad de hacer una serie de encuentros de este tipo. Van a ser 4 encuentros. Las empezamos a pensar en función de una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género en materia de drogas, que sacamos hace un par de semanas. Esta guía tiene por objetivo fundamentalmente brindar herramientas concretas para el abordaje de los procesos judiciales en materia de drogas. Herramientas concretas nos referimos a jurisprudencia específica en la materia, porque nos dimos cuenta que en la provincia de Buenos Aires había poco material disponible en este sentido, y nos pareció que, dado el panorama que nos comentaron Lisandro y Lucía previamente, era fundamental abordar esto desde nuestro lugar. Así que nada, la guía la van a tener entre la bibliografía que vamos a pasarles por mail, que les va a llegar una carpeta de Drive con toda la bibliografía. Y nada, paso a presentar rápidamente a las 2 expositoras que tenemos para el día de hoy, y comentarles que vamos a continuar el día de mañana con el segundo encuentro, y el martes y miércoles de la semana próxima con los otros 2 encuentros. En el día de hoy vamos a contar con las exposiciones de Mariela Laboceta. Mariela es fiscal federal, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, la UFEM, y de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 2 de Morón, ambas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es especialista en Administración de Justicia por la Universidad de Buenos Aires y en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella. Ella va a hablar primera. Y también contamos con la presencia de Julieta Di Corleto, que es abogada y doctora en Historia, es integrante del equipo de investigación Doctrina Penal Feminista, y actualmente se desempeña como secretaria general de Capacitación y Jurisprudencia en la Defensoría General de la Nación. Así que le dejo la palabra a Mariela. Gracias, Lu. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias ahí a las Lucías, a Lisandro y a todos por la convocatoria. Necesitaría, si me comparten la presentación, así ya la voy pasando. Ahí los compañeros, no sé si... Todavía no la veo. Ahí está cargando, toma un momentito, ¿sí? Dale, no hay problema, gracias. Ahora sí, se tomó su tiempo. ¿Me confirmás si lo ves? Todavía veo al circulito pensando. Ahí va. Ahí arranca. Todavía no puedo tomar el control. Debe estar por aparecer.
No apareció todavía el cartelito. Ahí va. Ahí está, perfecto, bárbaro. Ahí va. ¿Ustedes ven la primera? Lo vemos, ni una menos. Está bien, la carátula. Bárbaro, ahí está apareciendo. Bueno, vamos a arrancar, nos vamos a dividir en dos partes. Primero, esta primera media hora la tomo yo y la segunda parte la toma Julieta, un poco retomando lo que decían Lisandro y Lucía en la presentación. La idea de esta capacitación tiene que ver con qué significa en términos reales investigar y juzgar con perspectiva de género. Yo lo que puedo aportar desde mi lugar, un poco, bueno, ahí me presentaban, pero les cuento un poquito de qué se trata. Mi trabajo y qué hacemos desde la UFEM, y en ese sentido la idea de la mirada que podemos aportar nosotras desde la UFEM tiene que ver con, bueno, cómo usamos estas herramientas de investigación para bajar a tierra, para decirlo sencillamente, estas pautas de investigación, los estándares internacionales de derechos humanos en materia de incorporación de la perspectiva de género en el juzgamiento y las investigaciones, cómo en términos concretos le damos cuerpo para que esto sea una herramienta real de reconfiguración del sistema de justicia, de lo que hoy conocemos como un sistema de justicia que sigue siendo deficitario en el modo de procesar los casos que involucran violencias motivadas en género. La UFEM pertenece al Ministerio Público Federal, al Ministerio Público Fiscal Nacional. Es un área especializada dentro de las áreas y las estructuras especializadas del Ministerio Público. Es la que se creó específicamente para abordar las violencias de género transversalizadas en todos los aspectos y en todos los fenómenos criminales. No solamente en las causas que usualmente conocemos como violencia de género, los femicidios, los abusos sexuales, los casos de violencia doméstica, sino también para situaciones como esta, que es cómo investigamos o cómo detectamos las violencias motivadas en género, también en fenómenos criminales más complejos como el narcotráfico, y qué consecuencias tiene eso en distintos niveles. De eso se trata un poco una unidad especializada de un Ministerio Público Fiscal. Yo sé que este es un público, que el público que asiste a este curso es muy variable, y por eso cuento estas cosas, pero los ministerios públicos tienen la obligación de alguna manera de ejecutar con alguna inteligencia, con alguna estrategia, con determinadas decisiones previas que después se bajan a los casos, lo que se llama la política de persecución penal. De eso trabajan un poco las unidades fiscales y las estructuras y las procuradurías especializadas del Ministerio Público Fiscal. Y en particular la UFEM, el sentido que tiene es colaborar para que el Ministerio Público, desde toda su estructura, mejore la capacidad de respuesta en materia de violencia de género. Dicho esto, para que ustedes sepan desde qué lugar les voy a hablar, desde la experiencia, digamos, desde el Ministerio Público, en un lugar fiscal, de cómo investigamos los casos, cómo pensamos la política criminal en materia de violencia de género, desde ese lugar es la mirada. Lo primero que tenemos que saber para cualquier abordaje inicial es que cuando hablamos de este tema, de la temática de violencia de género, tenemos dos grandes convenciones internacionales que nos obligan. Y esto tiene que ver también con los muchos debates que se vinieron suscitando posteriormente al momento de Ni Una Menos, al momento de la instalación de los feminismos en los discursos públicos, pero también en la doctrina jurídica y en los casos, que es, bueno, si el discurso de género sí, no, cuándo. Bueno, acá, para que quede claro, hay dos mandatos muy fuertes, uno de orden universal, otro de orden regional, que son la CEDAW, de orden universal de Naciones Unidas, que es viejísima, fíjense, del año 79, y la Convención de Belén do Pará, que es del año 94, que es del ámbito regional. Estos dos tratados, la CEDAW, que además tiene jerarquía constitucional, y la Convención de Belén do Pará no la tiene, pero obliga al Estado argentino y por lo tanto a todos sus agentes, incluyendo al sistema de justicia, a determinados mandatos que tienen que ver con la eliminación de la discriminación, por un lado, y con la eliminación y el abordaje de las violencias contra las mujeres, por el otro. Desde este paraguas normativo, digamos, internacional, baja todo lo demás. Bajan las normas nacionales, bajan las reglamentaciones y baja el modo en que nosotros, como operadores y operadoras de justicia, tenemos que procesar los casos. Esto tiene impactos que vamos a ir viendo en distintos sentidos. Eso del orden internacional. Ya en el ámbito nacional hay al menos dos normas importantísimas que también tienen que ser referencia e instrumento de interpretación, de hermenéutica, de toma de decisiones en los casos, de toma de decisiones de cómo se investigan,
de qué énfasis hay que ponerle, bueno, de todo esto, de cómo hacemos para mejorar el sistema de justicia, que son, por un lado, la Ley de Protección Integral, que es del año 2009, la 26485, que no tiene normas penales, pero sí es bastante exhaustiva y completa. Es una norma interesante, que es bastante vieja ya, pero es muy interesante y muy completa, digamos, en su texto, que regula toda una serie de cuestiones. Es un poco el cumplimiento de las convenciones que le dije antes, traído al ámbito nacional. Y otra ley que hay que tener en cuenta es la 26743, que es la Ley de Identidad de Género, que es del año 2012, que también va a ser una herramienta de interpretación permanente que vamos a tener que utilizar para todos los aspectos que tienen que ver con las investigaciones y el juzgamiento de los casos. Dentro de todos los estándares y las pautas que fijan estas convenciones que les vengo contando, uno que seleccionamos porque tiene que ver con las investigaciones penales es el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, que es del que se deriva, después va a ser completado posteriormente con una serie de precedentes de la Corte Interamericana, el deber de debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esto específicamente lo regula la Convención de Belén do Pará, y después, en el caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana va a empezar a darle un poco de desarrollo y vamos a empezar a entender qué significa, cuáles son todas las extensiones y la dimensión que tiene el principio de debida diligencia, porque además impacta directamente en nuestro rol dentro del sistema de justicia. Algunas de las cuestiones que dice ahí la Corte en Campo Algodonero, que es importante comprenderlo, es, y acá voy a citar textual, el deber de debida diligencia es la obligación del Estado de investigar, debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. La impunidad fomenta la repetición de las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué dice la Corte acá? Bueno, cuento muy mínimamente, para quienes no lo conozcan, que es el caso de Campo Algodonero. Se trata de un caso seguido contra el Estado de México por hechos de violencia permanente que ocurrían en una ciudad en la frontera de México con Estados Unidos, Ciudad Juárez, donde durante varios años empezaban a ocurrir femicidios de chicas muy jovencitas. Se llama Campo Algodonero porque los cuerpos de las chicas eran encontrados en los campos de algodón de ese lugar. Pese a que las desaparecían las chicas, las familias iban y acudían a las autoridades policiales y la respuesta siempre era, bueno, vuelvan 48 horas, ya va a aparecer, se fue con el novio, toda esta respuesta que siguen ocurriendo hoy en día. No me quiero detener demasiado en esto, pero es importante por qué este fallo que es tan icónico en materia de violencia de género y que le da contenido al deber de debida diligencia, tiene que ser tenido en cuenta para las investigaciones. Lo que dice la Corte en ese momento es, no solamente hay una responsabilidad del Estado porque no cumplió, sino que este mensaje que daba el Estado, las autoridades policiales y judiciales en ese momento de no accionar frente a las desapariciones de mujeres, eran las condiciones de posibilidad para que después esas niñas cuyos cuerpos aparecían mutilados, con signos de haber sido abusadas sexualmente, siguieran ocurriendo. La omisión del Estado, la impunidad, es un mensaje del Estado de normalización y de convalidación de alguna manera de que la violencia siga ocurriendo. Esto le da sustento al deber de debida diligencia. Y por eso podemos mencionar 3 niveles, 3 órdenes de este deber. Uno que por supuesto impacta directamente en el sistema de justicia, que es el más obvio, que es el deber de investigar y sancionar diligentemente. Esto va a tener una serie de consecuencias, muchísimas consecuencias, que además se pueden ir acomodando en función de qué tipo de investigaciones se trata. Cuando estamos hablando de esta guía, por ejemplo, que nos convoca hoy, son herramientas útiles para cumplir con el deber de debida diligencia, porque están enderezadas, digamos, a intervenir sobre las investigaciones tal como hoy ocurren, que son deficitarias, que fallan, que siguen trayendo impunidad. Entonces, hay un primer deber de investigación y sanción de los estados, que es mejorar las investigaciones y lograr la sanción. Pero a la vez esto tiene un impacto, una consecuencia en la prevención, en la medida en que el sistema de justicia ofrezca impunidad, pasa esto que decía la Corte en Campo Algodonero. Si ofrece impunidad, lo que está haciendo es impactando sobre la incapacidad de prevención, digamos.
Por el contrario, si lo que el sistema de justicia hace es mejorar las investigaciones, lograr la sanción de los responsables, el mensaje también es un mensaje que va a impactar en la prevención. Porque es un mensaje de esta conducta está sancionada, está prohibida. Y después tiene todo, por supuesto, un nivel que creo que cada vez más debiéramos avanzar en el sistema de justicia, que es un terreno menos explorado, si se quiere, en los sistemas judiciales y sobre todo en el ámbito penal, que es el deber de reparación de las víctimas, que también tiene un desarrollo muy amplio y muy exhaustivo en el ámbito internacional. En conjunto o a la par del deber de investigar y sancionar, es necesario que los estados desarrollen estrategias de reparación, no solamente reparación económica, sino reparación integral a las víctimas. Esto se los digo de manera muy, muy general porque no es el objeto de la presentación, pero es importante tener el mapa total para después poder irnos un poquito más a lo concreto. Recientemente lo que podemos decir, además de todo este plexo normativo, digamos, internacional que surgió hace muchísimos años y que estaba pensado y fue, digamos, se inició y se desarrolló para la protección de los derechos de las mujeres, el sistema interamericano poco a poco fue avanzando hacia también la extensión de esos estándares al colectivo LGTBI. Hace muy poquito hubo una sentencia en el caso de Vicky Hernández, donde específicamente la Corte dice esto, dice que las condiciones, digamos, las previsiones de la Convención de Belén do Pará se extienden también al colectivo de mujeres trans. Esto ya lo había dicho también la Comisión Interamericana en un informe del 2015, que después lo voy a citar y se los voy a mostrar, donde habla en general, digamos, de toda la situación de la población trans, en realidad trans, travesti, LGTBI y muchas otras poblaciones que hay en otros países que en Argentina no tenemos, que es necesario que estas previsiones de debida diligencia y de los estándares internacionales en materia de investigación sean extensivas no solamente a las mujeres cis, sino también a las personas LGTBI. O sea que tenemos completo, digamos, el paraguas normativo para avanzar bueno, todo esto es obligación, tenemos una obligación, nosotras como agentes del sistema de justicia, de aplicar esos estándares y encontrar herramientas y estrategias para aplicarlos de alguna manera. Ahí queda claro en la guía, si la pudieron mirar, que en definitiva, digamos, para poner un poco blanco sobre negro, los compromisos asumidos por el Estado argentino como consecuencia de la suscripción de estos tratados en las condiciones de su vigencia, que esto quiere decir tal como fueron sancionados en su momento, ya les mostré hace muchísimos años, pero después cómo fue los organismos internacionales le fueron dando contenido, extensión y dimensión, robusteciendo de alguna manera su texto. En ese sentido, es el sentido en el que está obligado el Estado argentino al sistema de justicia en particular. Entonces, hay por un lado una garantía constitucional de no discriminación y el respeto de los derechos humanos, que es la garantía macro de la CEDAW, y también hay una responsabilidad estatal de incorporar esto que ahora vamos a ver cómo empezar a darle un poco de contenido concreto a esto que se llama la perspectiva de género y la perspectiva de interseccionalidad, que implica tomar en cuenta las distintas formas de violencias a las cuales están expuestas las mujeres y las personas LGTBI. ¿Esto? Perdón, está bien. Estamos acá. Bueno, ¿qué es la perspectiva de género? Suena bastante abstracto en general, ¿no? Lo vemos últimamente muy, muy seguido a la hora de analizar casos, lo vemos en sentencias, en decisiones, ¿no? Hay que hacer perspectiva de género, hay que incluir la perspectiva de género. Bueno, ¿cómo hacemos qué es la perspectiva de género? Bueno, ahí un poco lo que dice ahí, es una categoría de análisis. Y lo que permite es, como herramienta de análisis, nosotros siempre decimos que es ponerse los lentes de género, ¿no? Como si uno se sacara los lentes de género, ve determinada cosa, pero cuando se los pone, supongamos que tengan un color rojo, cambia la perspectiva. Vemos cosas que no vemos si no tenemos incluido. Esto implica una comprensión absolutamente estructural de lo que significa el orden patriarcal, de alguna manera, y cómo está organizado el esquema patriarcal de poder y cuáles son todas las consecuencias que tiene esto. De alguna manera ayuda a comprender cómo esta diferencia entre los roles, funciones y atributos asignados en una sociedad determinada, por un lado a los varones, determinados atributos de fortaleza, racionalidad,
un rol de provisión, rol de poder, rol de masculinidad, por un lado, y a las mujeres por el otro, roles de sumisión, de fragilidad, de sensibilidad, ni hablar de las funciones, ¿no? Funciones más bien asociadas al universo de lo privado versus el mundo público, que es un patrimonio masculino. ¿Cómo esto influye, en definitiva, en la construcción y en la consecuencia de las violencias, ¿no? Cómo este esquema impacta en la distribución de la riqueza, en la distribución del alcance a los lugares de decisión, en las violencias, cómo las mujeres son en definitiva, terminan siendo propiedad de los varones y cómo esos cuerpos terminan siendo violados, asesinados, mutilados, tomados de alguna manera. Todo esto es necesario comprenderlo para cualquier decisión y cualquier análisis que uno hace de determinado caso. Por eso muchas de las decisiones de los organismos internacionales hablan de la necesidad de contextualizar los casos. Nunca un caso que involucre estas violencias de género puede ser analizado de manera aislada sin tener en cuenta todo este contexto. Porque si no se quita, digamos, sacándonos estos lentes de género, no vamos a poder comprender cómo funciona, cómo opera, y en definitiva cuáles son las consecuencias en nuestra toma de decisiones. Bueno, acá algunos de los casos donde la Corte Interamericana habla de la obligación de incluir esta perspectiva de género. Y otro de los enfoques en paralelo, o en realidad concomitantemente e integrando de la perspectiva de género, es lo que llamamos el enfoque interseccional. ¿Qué es esto? Básicamente, para decirlo también muy sintéticamente, las mujeres expuestas a riesgos por su calidad de tales exclusivamente, ven incrementados a veces estos riesgos, estos peligros, cuando además tienen algunas otras condiciones o situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, las mujeres rurales, las mujeres discapacitadas, las mujeres pobres, las mujeres negras, afros, las mujeres migrantes, las mujeres analfabetas, las adultas mayores, las niñas, digamos, todos estos factores que llamamos de interseccionalidad incrementan a veces el riesgo, y estas son situaciones que también tenemos que tener en cuenta y tienen muchísimo impacto en esto que estamos analizando hoy, que es la situación de las mujeres imputadas en casos de narcomenudeo. Muchas veces, y esto ya adelanto un poquito a la discusión, pero muchas de la población carcelaria de mujeres, probablemente esto lo cuente mejor Julieta, de las mujeres encarceladas, de la población carcelaria femenina encarcelada por situaciones de narcomenudeo, está llena de estas interseccionalidades. Muchas son mujeres migrantes, muchas son mujeres pobres, sin redes, por supuesto sin recursos de ningún tipo, que están expuestas a situaciones de supervivencia. Y esto, si no lo tenemos en cuenta y no lo sopesamos, entonces la decisión que tomemos respecto a esos casos va a ser una decisión equivocada, en definitiva. Hay que ponerlo sobre la balanza, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Bueno, dicho esto, que es un panorama muy general y muy teórico sobre esto, ¿qué impacto tiene en la política de persecución penal para los ministerios públicos? Para el sistema de justicia en general, pero voy a hablar desde el Ministerio Público. Ustedes saben que los ministerios públicos son organismos verticales, a diferencia del sistema de justicia, donde jueces y juezas tienen una obligación de imparcialidad y en general, digamos, tienen injerencia sobre sus casos. El Ministerio Público, por el contrario, es una agencia de estructura piramidal, donde hay un jefe o una jefa, que es quien toma las decisiones, un procurador o procuradora, quien toma las decisiones de lo que llamamos la política de persecución penal, que forma parte de la política criminal, ¿no?, que también incluye la sanción de leyes, etc. ¿Qué pasa con el Ministerio Público en el cumplimiento de su rol de persecución? Bueno, usualmente el rol que más conocemos de parte de las fiscalías es precisamente acusar, investigar y conformar casos para acusar por determinados delitos, perseguir delitos. Este es, por supuesto, el rol principal, y en ese sentido hay una obligación en representación de las víctimas. Sin embargo, en materia de violencia de género, lo que ya conocemos y sabemos es que el impacto que tiene no solamente es en relación con las víctimas, sino también en relación con las mujeres imputadas. O sea, podemos detectar esquemas de violencia en todo tipo de población. En la población de las víctimas, que es lo más fácil de ver, digamos, incluso para fiscales que no tienen ninguna formación en género, lo más sencillo, digamos, es cumplir un rol estándar
en la persecución penal de las personas que están imputadas, pero en representación de las víctimas, ¿no? Sobre todo cuando las víctimas son, como llamamos, buenas víctimas, que cumplen, digamos, con todos estos roles y atributos de fragilidad, ¿no? de inocencia, no va al boliche, todo esto que conocemos. Es mucho más difícil asumir este segundo rol para los ministerios públicos, que es ver qué pasa, cuál es la función que nos compete en aquellos casos donde las personas que llegan, que son víctimas de violencia, mujeres o población LGTBI, llegan al sistema como personas imputadas o acusadas de delito. Y este me parece que es el principal desafío para mirar. Por supuesto, esto no es desconociendo el rol de persecución penal, porque detrás de la detección de algún delito hay una obligación, digamos, de investigarlo y de sancionarlo. El punto es cuáles son las estrategias y el abordaje en esos casos. Para decirlo muy, muy sencillamente, digamos, en lo que pasa en todos los casos, y ya me voy adelando un poquito, en los casos de narcomenudeo, y sobre todo en aquellas provincias que tienen desfederalizado, como mencionaba Lisandro al principio de la exposición, las provincias que tienen desfederalizado el tema de narcotráfico, lo que se vio como consecuencia de ese proceso de desfederalización es que el ámbito provincial, la justicia provincial, empezó a perseguir más, justamente porque, bueno, por si no saben lo que es la ley de desfederalización, es aquellas conductas de consumo personal, tenencia simple de estupefacientes, o lo que se llama narcomenudeo, que es la venta de droga, pero exclusivamente para el consumidor, se sacó del ámbito federal y lo empezó a juzgar la justicia provincial. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? También, haciendo una generalización muy básica, se quedan acotados ahí, digamos, quedan acotados a quien encuentran vendiendo o transportando cantidades muy pequeñas o destinadas directamente al consumidor. Y las investigaciones mueren ahí. Lo que se propone, más desde, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países del mundo, es, bueno, en los casos de narcotráfico no es inteligente ni es adecuado castigar exclusivamente a los eslabones más bajos de la cadena, porque en general esos eslabones más bajos de la cadena son una población absolutamente vulnerable y que son lo que llamamos elementos fungibles. O puede ser este, pero puede ser otro. Su vida no vale, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Son en general personas migrantes, pobres. Y en este universo también se incluye a las mujeres y a la población LGTBI. Esto es lo que hay que poder mirar y entender en sentido macro para poder tomar decisiones más estructurales desde los ministerios públicos para ver cómo se aborda estos fenómenos. Pues no salir a lo bobo, simplemente a perseguir a una persona exclusivamente porque cometió el delito, sino también mirar ese hecho en el contexto general. Por supuesto, ir hacia arriba, en los eslabones más altos de la cadena, y evaluar la conducta de esas personas que ejecutaron ese delito, a ver si tienen, digamos, todo el grado de responsabilidad para poder ser imputadas, o tienen una responsabilidad disminuida, o en el extremo más extremo, hasta son víctimas del delito de trata, por explotación a través de las situaciones de vulnerabilidad. Esto incluso en el mundo teórico de la trata de explotación de personas, en el ámbito jurídico, ya se discute bastante, ¿no? La trata por explotación sexual, la trata laboral y la trata de personas para la ejecución de mercados ilícitos. Esto es un tema que ya está, digamos, en carpeta. Entonces, ¿qué implica la perspectiva de género en estos casos? En estos casos que les estoy contando. O sea, por un lado, incorporar en el análisis las distintas formas de violencia que experimentan estas personas, ¿no? Como conocer de quién estoy hablando cuando hablo de personas imputadas por este tipo de delitos, y cuáles son, si los hubiere, los factores de discriminación que operaron, discriminación o vulnerabilidad o interseccionalidad que decíamos antes, que operaron para la ejecución de esos delitos. Enfrentar los efectos discriminatorios de la aplicación del derecho penal y procesal penal presentados como neutrales. Bueno, esto es un tema bastante complejo que quizás lo retome Juli. Sabemos, digamos, que el derecho penal en términos dogmáticos y en términos procesales tiene muchísimas categorías de neutralidad, ¿no? Se aplica indistintamente, indiferenciadamente a toda la población, más allá de cuáles sean las desigualdades presentes. Lo que se ofrece desde la perspectiva de género es, bueno, miremos esta diferenciación, porque si operamos
indiferenciadamente sobre condiciones desiguales, lo único que vamos a hacer es reproducir esas desigualdades y perpetuarlas. De lo contrario, digamos, interviniendo diferencialmente, vamos a poder de alguna manera intervenir sobre esas desigualdades, neutralizarlas, digamos, aplicar una mirada distinta. También implica, lo que les decía antes, formular cualquier análisis de un caso de estas características de manera contextual, ubicándolo en el contexto general de violencias a los que estaba mencionando recién. Otra de los elementos que también implica es incorporar un análisis reglado que reemplace los atajos a situaciones injustas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí no usar herramientas, si nos damos cuenta que en una situación injusta, no usar herramientas forzadas, sino por el contrario, utilizar categorías de manera general en todos los casos, no haciendo un favor, entre comillas, sino incorporando como una perspectiva usual en mi trabajo. Y lo que no implica todo esto es que cada vez que haya una mujer imputada, por supuesto, esto va a quitar la responsabilidad exclusivamente por el hecho de ser mujer. Por eso no se pueden fijar pautas y políticas generales sobre eso, sino que lo que tenemos es un espectro amplísimo de casos. Hay mujeres, como les decía antes, o mujeres o personas LGTBI con toda la responsabilidad absoluta, que no hay ningún indicio que me haga pensar que esa capacidad está de determinarse conforme a la norma está disminuida o está intervenida, digamos, por estos factores de vulnerabilidad, y que le voy a poder perseguir y aplicar toda la regla completa de la teoría del delito. Hay mujeres cuya responsabilidad, o población LGTBI cuya responsabilidad puede estar disminuida por estos factores, y esto tiene que ser considerado o a la hora de investigar, o a la hora de acusar, o a la hora incluso de aplicar una condena, y por ahí disminuirla por una serie de cuestiones, o incluso llegar al caso extremo de tratarla como víctima. Hay situaciones en las cuales directamente hay que poder pensar que una persona que llegó imputada por un delito puede llegar a ser hasta víctima del delito de explotación o de trata de personas. En cuanto al ámbito de aplicación específicamente para el Ministerio Público, digamos, como el impacto de todo esto que les estoy contando para el rol fiscal es en la investigación, en la producción de la prueba, o sea, cuál es la prueba que yo voy a producir en un caso. No va a ser esta prueba estándar que estamos acostumbrados a producir, sino además voy a tener que producir prueba que me indique eso, si las personas que llegan al proceso están atravesadas por situaciones de vulnerabilidad, cuál es el contexto general, cuáles son los antecedentes de la comisión de ese delito, etc. Va a impactar también en la construcción de mi teoría del caso, porque voy a tener que ir a probar categorías adicionales a las que usualmente tengo que probar para la construcción de un caso. También va a impactar en la valoración probatoria, para el caso de los fiscales a la hora de acusar, pero para jueces y jueces también a la hora de valorar la prueba que tengo para el dictado de una sentencia, e incluso en la ejecución de la pena, por un montón de cuestiones que no vienen al caso ahora. Y ya para terminar, les voy a traer a colación algunas menciones que ya se hicieron un montón de documentos sobre esta temática de droga y mujeres, y el impacto que ha tenido la política de persecución de droga en las mujeres y en la población carcelaria. Solamente algunas cositas, porque la verdad que el material es muchísimo. Digamos, se dice claramente que esta política de lo que fue en los primeros momentos de la persecución, de la lucha contra, que se llamaba la lucha contra las drogas, claramente redundó en la persecución de los eslabones más bajos. Esto tiene consecuencias en que las personas responsabilizadas por estos delitos usualmente eran personas de extrema vulnerabilidad, tanto varones como mujeres, pero específicamente con las mujeres esto tiene un impacto grande que perdura hasta hoy. Recién mencionaba Lisandro los números del altísimo grado de proporción que tiene el impacto de la ley de drogas en la población carcelaria femenina en comparación con otros delitos. O sea, estamos criminalizando mujeres y estamos criminalizando mujeres pobres. Y estamos criminalizando también población LGTBI. Esto, de manera general, tiene que ser revisado legislativamente y también desde el punto de vista de la política de persecución penal. Bueno, ahí se menciona en ese momento, en el momento en que sale este informe que está ahí, que es el diagnóstico de política de construcción, mujeres y drogas en las Américas,
las principales causas de encarcelamiento de mujeres, 70% de mujeres presas en las Américas por delitos no violentos de narcotráfico, de microtráfico. Este es un dato contundente, digamos, que no se corresponde en absoluto con la población general carcelaria. Los varones tienen un impacto mucho menor, digamos, de la política del encarcelamiento por temas de droga y muchos otros por otros delitos, ¿no? Está presente en toda esta temática una matriz social patriarcal, donde hay asignaciones de roles periféricos a las mujeres, fuera del liderazgo, digamos, más asociados a las tareas de cuidado, es otro de los puntos que trae el informe de drogas. En general, el perfil de las mujeres imputadas y encarceladas está atravesado por completo por todos estos factores de interseccionalidad que les mencionaba antes. Son mujeres pobres, son mujeres jóvenes, analfabetas con muy poca escolaridad, bueno, migrantes, madres solteras. Hay también un impacto fuerte de la feminización de la pobreza, digamos, mujeres que además están ahora asumiendo tareas de sostén de hogar, que antes no ocurrían, por ahí en años anteriores, el sostén del hogar siempre era un rol absolutamente masculino. Cuando empieza a mutar esto y muchas mujeres pasan a ser sostén de hogar, la precarización laboral también hace que, bueno, con la vulnerabilidad pasen a ocupar roles en, a veces, actividades ilícitas. Lo mismo para la población LGTBI. En particular, para la población trans y travesti, hay además trayectorias vitales que expulsan a la población trans hacia también espacios muy periféricos de la sociedad, por supuesto fuera del mercado laboral legal, lo cual hace que un alto porcentaje de esta población sea expulsada hacia la ejecución para la supervivencia, ¿no? Para actividades de narcomenudeo. Y también hablan en el informe de un impacto diferenciado en la aplicación de penas para las mujeres, porque muchas mujeres siguen a cargo de sus hijos e hijas, y esto tiene un impacto para las niñas en el encarcelamiento, o mujeres, digamos, encarceladas junto con hijos e hijas, y además, bueno, esto que pasa, las mujeres no son visitadas en los espacios de encarcelamiento, sino que son quienes visitan cuando son los varones, pero cuando están en población, como son población carcelaria, quedan por fuera, digamos, de cualquier atención. Este es el informe que les mencionaba antes, el informe del año 2015 de la Comisión Interamericana, que las invito a mirarlo porque es muy interesante. Hace un paneo general, digamos, de cómo es en toda la región la situación de las personas LGTBI y cómo estas situaciones tienen impacto serio, digamos, en la expulsión, como les decía recién, de esta población hacia la ejecución de actividades ilícitas, situación de exclusión social, de marginalidad, de violencias y vulneración de derechos, de serias dificultades para el acceso a la educación, al servicio de salud, vivienda, ¿no? Desde edades muy tempranas en general, estas personas son expulsadas de sus hogares, nunca ingresan al sistema educativo, están totalmente expulsadas del mercado laboral, del sistema de salud incluso. La expectativa de vida de esta población es de 30 a 35 años, un poquito más en los últimos tiempos, muy expuesta a las situaciones de abuso policial, de encarcelamiento y de violencias y de explotación en sentido amplio. Este panorama es un terreno muy fértil para la persecución estatal, digamos, policial, y para el encarcelamiento de esta población. Y digo esto y con esto termino, porque un mínimo resumen de la cantidad de informes que hay sobre esta temática. Muchos hablan de este impacto diferenciado, entonces, en definitiva, de las políticas de drogas en mujeres y personas expuestas particularmente a situaciones de sometimiento. La obligación consecuente de los estados de hacer esfuerzos adicionales para encontrar alternativas en todas las etapas del proceso, comprendiendo, digamos, contextualizando estos casos, y esto es a la hora de investigar, a la hora de acusar, a la hora de producir prueba, a la hora de juzgar, tiene que ser, y es obligatorio para esto, no es selectivo, no es voluntario, responde a los mandatos internacionales que les decía antes. El sistema de justicia tiene esta obligación de incorporar, digamos, de conocer esta situación diferencial y actuar en consecuencia, también diferencialmente. Y de considerar, en definitiva, el contexto estructural y las experiencias de vida de estas personas para este análisis integral.
Con esto ya cierro porque ahí hay algunos otros de los documentos que están ahí y de las obligaciones que derivan, digamos, para los estados de incorporar esta perspectiva de género. Y corto acá porque si no me voy a ir demasiado, así la dejo a Juli y después quedamos para las preguntas. Bueno, gracias Mariela. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en esta actividad. Tengo también preparado un PowerPoint. No sé si se puede empezar a proyectar. Un momentito. Bueno, mientras se va cargando el PowerPoint, les comento un poco desde dónde hablo. Yo trabajo en la Defensoría General de la Nación. Estoy a cargo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, que es una oficina encargada de entrenamiento a defensores públicos oficiales. Y lo que les vengo a contar es fruto de un trabajo colectivo, es fruto de una investigación que se realizó durante 2 años y que tuvo como objetivo revisar la jurisprudencia de los tribunales en la zona del AMBA y los tribunales del norte, específicamente la jurisdicción Salta y Jujuy, con el objetivo de ver cómo se procesaban las causas por temas de droga y por tema de cuestiones de imputaciones por delitos violentos contra hijos e hijas de las mujeres imputadas. La presentación que tengo es primero orientada a pensar qué es esto de pensar el derecho penal con una perspectiva de género. Voy a ir rápido sobre esta cuestión, ya que Mariela hizo alusión a algunas de estas herramientas. Lo segundo es pensar cómo se proyecta en la dogmática penal y cómo se proyecta en el sistema de administración de justicia. El tercer punto lleva un poco a pensarnos como operadores judiciales, que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en función de nuestros roles. Esto es algo que la Secretaría en la que trabajo está intentando hacer hincapié en el último tiempo, en armar cursos sobre las destrezas, que no sea solamente que discutamos los contenidos, sino cómo hacemos lo que hacemos, que podamos revisar nuestras prácticas. Bueno, para comenzar, ¿cuándo se dan estos cruces del derecho penal y los feminismos? ¿Podemos hablar de una genealogía? ¿Cuándo aparece la discusión del género en el derecho penal? Yo quisiera acá hacer remisión a un libro que se publicó en el año 2000, hace ya 20 años, que se llama Las trampas del poder punitivo. Es una publicación que dirigió Aide Virgin y que trataba básicamente de algunas cuestiones que hacían a las mujeres víctimas y a las mujeres imputadas en los procesos penales. Lo interesante del libro es que tuvo mucha repercusión en Latinoamérica y ahí encontrábamos una exposición de Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2000 decía que este vínculo entre el derecho penal y los feminismos no solamente era infructuoso, sino que él lo desalentaba. Él decía específicamente, esto no tiene por qué juntarse, los feminismos vayan por su lado y los penalistas vayan por su carril. Había, sin embargo, 5 puntos en los que él creía que sí había una posibilidad de diálogo y que tenía que ver con la discusión sobre la violación en el matrimonio. En el año 2000 todavía se discutía si en una relación sexoafectiva podía existir o no la violación.
para el catedrático sí tenía que estar tipificado de manera especial. También consideraba que había que hacer una revisión general sobre lo que tenía que ver con los temas de infanticidio y algunas temáticas aledañas que hacían a las mujeres víctimas en casos de violencia sexual y a las mujeres imputadas en relación con las conductas o las agresiones a sus hijos e hijas. Paradójicamente, en esa publicación, Zaffaroni no hablaba de la despenalización del aborto y no hablaba de otras temáticas que hoy, por supuesto, nosotras abordamos. Lo que me parece interesante es esta publicación que marca el inicio de algunos cruces, o de algunos cruces al menos en el ámbito académico, y que un referente latinoamericano nos decía, acá no la vía del diálogo, la vía del encuentro, no es el camino adecuado. Algo así como, intervengo en este artículo, pero salgamos de esta discusión. Los feminismos son un movimiento disruptivo, son un movimiento de liberación y no podemos caer en la trampa de que se pongan a dialogar con el derecho penal porque el discurso conservador los va a fagocitar. Esto creo que puede explicar en parte, digamos, la dificultad que ha habido en los diálogos entre las feministas y las penalistas, en las discusiones que existen sobre si los feminismos son punitivistas o si son garantistas o si en realidad tenemos que pensar en que esto es una falsa dicotomía. Y parte de lo que propongo entonces es, digamos, superar esta primera, digamos, esta primera recomendación de quien es el padre del derecho penal en nuestro país y cuya obra es sumamente reconocida en nuestro ámbito y en el ámbito latinoamericano, y ver a ver si se puede armar un espacio de diálogo, si hay algún punto en donde el derecho penal, la dogmática específicamente y los feminismos se pueden cruzar. Esto es como punto disparador de la charla, y para contestar esta pregunta voy a hacer algunas de las propuestas que trabajamos en la publicación que les comenté de la Defensoría General. Mariela comentaba, bueno, qué es la perspectiva de género. Ella hacía la alusión metafórica a los anteojos. A mí me gusta utilizar la metáfora de la caja de herramientas, pensar en que hay ciertas cuestiones que se toman. La caja de herramientas es un concepto Foucaultiano que toma la idea de que no se trata de una teoría que maneja una única metodología, sino que esta discusión sobre la desigualdad de poder se analiza y se aplica con distintos instrumentos. Y esos son los instrumentos que tenemos que manejar. La discusión sobre las metodologías en cuestiones de género es amplísima, hay muchísima literatura. Y a los fines de esta exposición yo he elegido concentrarme en 3 metodologías, en 3 cuestiones que hacen a una forma de mirar, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuáles son los anteojos? ¿Qué significa ponerse los anteojos de género? ¿Qué significa estar maniobrando con estos instrumentos sacados de esta caja de herramientas que es la categoría de género? La primera es la pregunta de las mujeres y las disidencias o diversidades. La segunda es la experiencia de estas mujeres y diversidades, y la tercera es el razonamiento contextual. Podríamos hablar también de otras como el doble parámetro, o lo personal es lo político, o la diferencia entre público y privado. Sin embargo, como les decía, hay muchas más herramientas. He elegido estas 3 simplemente para que los tomemos como ejemplo, para que podamos ver, bueno, frente a qué caso, digamos, o cuáles son en el manejo de ciertas situaciones, cuáles de estas herramientas elegimos para el análisis de un supuesto criminal.
La primera es una pregunta que nos conduce básicamente a las anotaciones que marcaba Mariela, es decir, a estos instrumentos internacionales que nos hablan de pautas de igualdad y no discriminación. La pregunta de las mujeres es una pregunta que reconoce la neutralidad del derecho, de las prácticas, y nos invita a que las repensemos. Puedo dar aquí ejemplos neutrales. Podríamos pensar en un horario de trabajo de 8 horas, que es una práctica en general o que es una norma general para los trabajadores y trabajadoras, quizás no para las personas de tribunales, pero podemos ver cómo esta norma, que es igual para varones y para mujeres, tiene un impacto diferente en las mujeres. ¿Qué es lo que hace que ese impacto sea diferente? Una doble jornada de trabajo, doble, triple, cuádruple jornada de trabajo, cuando pensamos incluso en la gestión del cuidado y en la gestión de las emociones, y el cuidado de las emociones que ejercemos mujeres. Y todo esto lo que lleva es a ver, bueno, cuánto es el tiempo, cómo usamos el tiempo libre las mujeres, cuánto tiempo libre tenemos las mujeres, y esta es simplemente una pequeña muestra de la intensidad de esta pregunta, que puede llevarnos a replantearnos cómo nos organizamos en nuestra vida cotidiana. Cualquier cosa me preguntan, pero básicamente esta pregunta de las mujeres hace a estándares de igualdad y no discriminación. Hay normas que son directamente discriminatorias y hay otras normas o prácticas que son discriminatorias por su resultado. No tienen la intención directa de discriminar, pero cuando se aplican, bueno, tienen el efecto de perjudicar a un conjunto de personas, en este caso mujeres y diversidades. La experiencia de las mujeres hace referencia a la necesidad de una escucha basada en un modelo que ha excluido a las mujeres del debate político durante muchos años y donde muchas veces los sistemas de cupo, en lugar de funcionar como pisos, han funcionado como topes. Eso hace que en las discusiones políticas, en las discusiones del sistema de administración de justicia, estas palabras, esas experiencias no hayan sido visibilizadas. Cuando recogemos las experiencias de las mujeres, podemos empezar a ponerle nombre a asuntos que antes no tenían una denominación. Estoy hablando, por ejemplo, como caso paradigmático, lo que es el acoso sexual en el ámbito laboral. Este es un vocablo, una denominación que aparece en la década del 70. Antes no había sido conceptualizada de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos podamos sentar a revisar cómo son las relaciones laborales, cuáles son las tareas que se asignan a las mujeres, por qué se asignan algunas tareas que tienen que ver con la limpieza, el cuidado, el completar planillas, etcétera, a mujeres que además suponen en algunos casos, tareas de menor calificación. Entonces, en la experiencia de las mujeres nos coloca frente a una escucha diferente, una escucha distinta. El reconocimiento de que no hubo una voz potente que pudiera verbalizar aquello que resultaban afectaciones a los derechos, hace que podamos entonces tener otra mirada, otra perspectiva. Lo podemos pensar hoy con cuestiones que hacen a la violencia digital o a la circulación de las imágenes, aspectos que antes no eran vivenciados como situaciones de violencia y que hoy podemos ver que incluso tienen un impacto y o perjuicios para las mujeres que son muchas veces mucho más amplios o más expandidos que otro tipo de situaciones que pueden llegar a ser físicas o incluso sexuales. Entonces, cómo recoger estas voces es parte de la metodología feminista, es, bueno, remontar prácticas de exclusión, revertirlas. El razonamiento contextual estuvo muy presente en la presentación de Mariela, porque es la pregunta que nos lleva a hablar del consentimiento, es la pregunta que nos lleva a hablar de
en qué lugar, en qué ámbito se tomaron algunas decisiones. Esta pregunta del razonamiento contextual es la que hacemos cuando entendemos las razones por las cuales una mujer le puede resultar difícil no abandonar una relación de violencia. Es que invitarnos a mirar el contexto económico, político, social, cultural, y ahí darle un lugar distinto a algunas decisiones que pueden parecer en alguna medida sin explicación y que una mirada sobre el contexto lo aclara. Todas estas cuestiones, como decía Mariela, tienen un anclaje que no está solamente en los libros de la teoría legal feminista, sino que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo ha ido recogiendo, y ha ido recogiendo todos estos espectros que hacen en estas decisiones, sobre la base de los tratados internacionales, toman estos conceptos, ¿no? Digamos, cómo tenemos situaciones de discriminación directa e indirecta, cómo algunas distinciones son legítimas, no todo lo que sucede respecto de las mujeres es discriminación, no todo, digamos, no es que cualquier aspecto, cualquier situación que toque a las mujeres va a tener un impacto de género, pero sí que tenemos que estar atentos a cómo esta discriminación se manifiesta por estereotipos y muchas veces está entrelazada, hilvanada con otras sesgos que puede ser de clases, de color de piel, de nacionalidad, y que hace mucho más difícil que lo rebatamos, que lo cuestionemos. ¿Qué hacemos entonces cuando pensamos y nos remontamos a las trampas del poder punitivo y pensamos en Zaffaroni diciéndonos esto no es una alianza que podamos fomentar, ¿no? Y aquí traigo una cita de Tamar Pitch, que no la voy a leer, pero que sí los invito después a revisarla, y que es básicamente llamar a otras disciplinas. Y esto es lo que hace los estudios de género. Los estudios de género podríamos decir que toman herramientas y toman conceptos y toman metodologías y toman lecturas de muchísimas disciplinas. La mirada de género no es algo que encontramos de manera prístina en trabajos de historia o en trabajos de antropología, sino de sociología jurídica, sino que es todo eso puesto al análisis, puesto al servicio de leer y de pensar el derecho de una manera distinta. Por eso es la idea que nos trae Tamar Pitch acá, que es permanente de construcción, que es la idea de repensarnos desde lo teórico, pero también desde la práctica, desde lo institucional. Entonces es un modelo que nos lleva a ver el caso a caso, a donde podemos intervenir nosotros como operadores judiciales, pero que nos invita a revisar las prácticas, a pensar en los modelos institucionales, en la regulación, en qué protocolo hace la Procuración General de la Nación, cuáles son las instrucciones que dan los defensores generales para trabajar en el campo del derecho penal, cuáles eventualmente las directivas que se imparten en un modelo, en un poder judicial. Todo eso también hace al funcionamiento de los tribunales. No es, como suelo decir, el litigio, como si estuviéramos en un cuadrilátero de boxeo, donde estamos fiscal y defensor, ahí esperando a ver qué es lo que resuelve el árbitro, sino que tenemos que mirar hacia el afuera, y a eso es a lo que nos empuja permanentemente los estudios de género. Parte de estas capacitaciones es de lo que está afuera del cuadrilátero, es de, bueno, cómo nos entrenamos para entrar a esa batalla, y en ese entrenamiento, bueno, hay ciertas reglas, y en la medida en la que se proyecten cambios institucionales, también el litigio, la batalla, va a ser diferente. Entonces, una de las cosas para pensar es, a mí me gusta pensar que los feminismos vienen a hacer una relectura de las categorías dogmáticas, no vienen a cambiarlas, no vienen a modificar este sistema de filtros, pero sí vienen sobre ese estamento, digamos, categorías que no son ontológicas, pero que la dogmática la ha presentado como ontológica, al menos como primer paso
abrirlas a discusión y someterlas a nuevas lecturas. Y para releerlas, yo creo que hay dos cuestiones para retomar, y que son las experiencias que son singulares para las mujeres y disidencias, y que en este caso creo que hacen a la violencia que padecen y a la exclusión social. Quizás el colectivo travesti trans hoy por hoy nos muestra cómo esto de violencia y exclusión lo vemos de manera palmaria, ¿no? Lo que decía Mariela, muchas veces estas personas son excluidas incluso de sus hogares o no aceptadas en un sistema educativo, y cómo eso se va desencadenando y multiplicando en otras situaciones de discriminación, donde es difícil saber cuál es causa de una de la otra, y es justamente porque están muy hilvanadas. Entonces, la experiencia de la violencia y la experiencia de la exclusión social, pensada como vulnerabilidad o sujetos vulnerabilizados o la feminización de la pobreza, son experiencias únicas. Si vamos a usar la idea de cuáles son las experiencias que nos van a traer estos sujetos, bueno, muchas veces van a venir con este costado, van a venir, o al menos tendríamos que estar abiertos a escuchar esas vivencias de violencia y de discriminación en formatos de exclusión de instituciones que nos dan una proyección o la posibilidad de proyectar una vida digna de ser vivida. Cuando pensamos entonces en exclusión social y en violencia, creo que hay algunas categorías de la dogmática que entran en juego, y la investigación de la Defensoría General invita a repensar lo que es el consentimiento en la violencia sexual, en las relaciones de pareja. Bueno, ¿qué es lo que se está aceptando, ¿no? Podríamos hablar, bueno, toda una clase sobre lo que es el consentimiento, sobre las discusiones ahora de consentimiento afirmativo o consentimiento como comunicación. Pero más allá de la profundidad que le podamos dar al asunto, es importante al momento de pensar la tipicidad, al momento de pensar las causas de justificación, eventualmente, ver si hay un buen análisis sobre lo que significa consentir. Y aquí remito a un texto de Inés Erkovich, donde creo que nos da vuelta el guante en lo que es en pensar las agresiones sexuales como aceptadas por las mujeres frente a la ausencia de otra opción mejor, es decir, frente a la posibilidad de defensa, frente a la posibilidad de elegir la vida, es decir, entre la muerte y la violación parece una opción. Podemos pensar también en la violencia para ejercer una defensa, podemos pensar en la violencia o la exclusión como una causal de justificación o de disculpa en función de cuál sea el estamento de la teoría del delito donde nos queramos posicionar. Podemos pensar en los delitos de comisión por omisión, que si bien son muy debatidos, cuestionados como categoría constitucional, también podemos incluso hacer un debate intradogmático y pensar muchas veces las maneras estereotipadas en las que se coloca a la mujer como única responsable, como responsable primaria del hogar. Y aquí hay trabajos que han marcado mucho la discusión, como los de Cecilia Hopp o incluso los de Natalia Saralegui y María Lina Carrera, donde muestran cómo estos estereotipos o estas cargas sesgadas sobre las mujeres terminan en criminalizaciones. Algo así como privatizo el cuidado, ¿no? Pongo en cabeza de las mujeres de manera objetiva, como una responsabilidad objetiva, sin tener en cuenta los hechos, y atribuyo responsabilidad penal. También podemos pensar
la violencia y la exclusión a la hora de la culpabilidad, y en términos procesales también podríamos verlo como aspectos que inciden en relecturas de la prisión preventiva. Ahora bien, una vez que podemos ver lo que es la parte más dogmática, que está en el tercer puntito, en esto que me quedó como un escudo de comisario, digamos, la plantilla del Canva, pero podemos, digamos, lo que quiero marcar acá es, bueno, ¿qué es investigar y juzgar con perspectiva de género? Lo primero es una atención diferenciada a las víctimas y victimarias, lo segundo es un trabajo con la prueba y el tercero es el trabajo con el derecho. Digamos, uno es lo que es en el llano, lo que tenemos que hacer en la asistencia primaria, lo segundo es en la determinación fáctica y lo tercero es en la interpretación legal. Atención a víctimas y victimarias, acá en la Defensoría durante un tiempo una de las preguntas era, bueno, ¿atendemos de la misma manera a una mujer, a una persona travesti trans o a un varón? Y en los primeros cursos todos decían, sí, atendemos de la misma manera, nosotros garantizamos equidad en la defensa pública, cuando en realidad lo que se trataba era no de medir el resultado, sino de mirar en las formas. Y para mirar las formas tenemos que atenderlos de manera distinta. ¿Cuáles son esas consideraciones que no pueden faltar? ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer? Y también cómo las debemos realizar, dónde las debemos realizar. Entonces, acá hay algunos trabajos que empiezan a traernos alguna reflexión sobre esta práctica. Recuerdo ahora un texto de Gisela Santangelo en el libro que compila ella, donde creo que trabaja, de hecho, en la UFEM y que relata cómo es el ejercicio de entrevistar a una víctima de violencia. Bueno, esto es algo para pensar, no es lo mismo, no es me siento y manejo la situación como cualquier otra. Tengo que conocer primero el caso, tengo que estar especialmente tranquila, tengo que apagar los teléfonos celulares, tengo que garantizarle que voy a darle la atención debida, voy a tener un vaso de agua y por supuesto voy a tener un conocimiento jurídico de aquello que me va a contar. Porque esto no es simplemente vaciar de contenido y decir basta con que me atiendan muy bien y me voy contenta de una oficina, sino que me den la información además jurídica que corresponde al caso. Muchas veces los trabajos sobre las competencias o sobre las destrezas pueden llevar a minimizar lo que es el funcionamiento del derecho y nada más lejos de la realidad, sino que es integrar las posibilidades de acción. Tenemos que atender bien, tenemos que atender teniendo en cuenta lo que significa la revictimización, sabiendo cuáles son las preguntas que no se deben hacer, cuáles son las preguntas que no pueden faltar, cuál es el vocabulario, qué tipo de lenguaje, cuál es la edad de la persona con la que voy a conversar, etcétera, etcétera. Cuando pensamos en la prueba también hay que tener algunas destrezas. La investigación tiene que ser distinta. Y no es que tiene que ser distinta porque entonces debemos que, digamos, porque estos casos son especialmente difíciles. No, tiene que ser distinta porque venimos acostumbradas a una experiencia de tramitación de casos que no se corresponden con lo que son las necesidades de los casos de violencia de género. No significan estándares diferenciados, significan estándares cuidados, digamos, a lo que tenemos que investigar. Se trata de construir un nuevo sentido común de la investigación. Cuando trabajamos sobre un delito de robo, podemos asumir o podemos pensar que hay ciertas pericias que son indispensables. Y hay algunas, en los casos de género, algunas medidas que tampoco pueden faltar. Para esto pueden servir los protocolos, y en esto la UFEM ha trabajado fuerte en el diseño y en la réplica. Entonces, si bien incluso desde algunas lecturas académicas se han criticado a estos manuales porque por el énfasis, si se quiere, que ponen en el sistema penal, bueno, mientras no tengamos otra cosa, creo que son una herramienta muy válida para justamente ir avanzando con cuidado, mientras reconozcamos que
por ahí en nuestra formación de abogadas y abogados faltaron algunas piezas, estas herramientas las vienen a suplir. Y en la valoración de la prueba es, bueno, cómo separamos todo lo que hace a una argumentación deficitaria. Les decía yo que hay algunos aspectos que pueden ser más difíciles de abordar o diferentes de abordar, y la cuestión es conocerlos y saber, entonces, frente a estos hechos no pueden faltar algunas preguntas, no puedo dar por supuestas algunas cuestiones, debo abrir revisar lo que vengo haciendo en forma permanente y modificarlo. Si desde la defensa yo pienso y arranco una entrevista a una mujer asistida preguntándole directamente por el hecho y no preguntándole sobre si tiene hijos o sobre si está embarazada o sobre si sabe dónde quedaron sus criaturas, bueno, muy probablemente esa entrevista no voy a lograr construir la confianza, no voy a lograr tener un lazo de transferencia en esa comunicación. Entonces, la idea es revisar las prácticas, fiscales, jueces, defensores, todos debemos hacerlo para pensar en la investigación de estos hechos. En síntesis, para ir cerrando un poco lo que retomar la pregunta inicial, ¿no? Y creo que 20 años después del libro Las trampas del poder punitivo, es muy fácil decir, bueno, Zaffaroni se equivocaba o Zaffaroni tenía una mirada recortada o pretendía que nos mantuviéramos las feministas sin dialogar con el derecho penal, pero creo que como todo trabajo escrito hace tiempo, tiene que ser leído en su tiempo, y parte también de una relectura es avisorar lo que hacía ese trabajo es avisorar los desmanes que puede llegar a tener la inclusión exagerada o la sobreinterpretación de género, ¿no? Esto es algo que muchas veces conversamos en espacios entre colegas sobre que muchas veces algunas sentencias se jactan de aplicar la perspectiva de género y que incurren en la cita indiscriminada de Belén do Pará sin aplicar lo que son las herramientas. Entonces, por ahí la alerta de Zaffaroni tenía que ver con este peligro en el que podemos caer fácilmente cuando tomamos a la discusión sobre temas de género de manera liviana, sin descubrir las relaciones de poder. Entonces, violencia y exclusión social son estas puntas de iceberg que hacen a la discriminación estructural y que entran en la metodología. Y pensar en atención diferenciada, pensar en víctimas, pensar en asistidas, víctimas para los fiscales, asistidas para la defensa, victimarias para fiscales. Podemos pensar en personas juzgadas, es decir, jueces, fiscales, defensores, todos tenemos que revisar nuestras prácticas y estar en, como decía Tamar Page, en una deconstrucción permanente, en una deconstrucción que nos lleve a otras lecturas, que nos permita tomar herramientas teóricas para la interpretación legal y, por sobre todo, estar abiertas a lo que hace a erradicar todos los prejuicios que podamos arrastrar digamos, de la inercia o de la burocracia en la que muchas veces incurrimos quienes estamos en la administración de justicia. Aquí les dejo material de consulta, donde está la publicación que mencioné, de la Defensoría, que es la primera, y también algunas otras que pueden servir y que complementan parte de la exposición. Y finalmente les dejo aquí, por si no lo conocen y si les interesa, esta es una suscripción de un boletín de jurisprudencia que hace el Ministerio Público de la Defensa y donde tratamos de generar estándares
sobre temas de género a través de la difusión de casos interesantes, casos con perspectiva de derechos humanos y casos que puedan fortalecer el funcionamiento de nuestros tribunales en un concepto de democracia abierta, diversa y respetuosa de los principios de igualdad y no discriminación. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno tiene preguntas para hacerles a Mariela, a Julieta. Si quieren, pueden escribirlas en el chat o si se animan a decir brevemente, a expresar brevemente, pero solamente la pregunta, también pueden hacerlo de manera verbal. Habíamos visto que por ahí alguien había levantado la mano, creo que fue terminando la exposición Mariela, pero no sé si esa persona seguirá conectada. Bueno. En principio en el chat no nos figura nada, ¿no? No. Bien. Bueno, evidentemente fueron muy claras las exposiciones. Para nosotros al menos sí fueron muy claras. Les agradecemos muchísimo haber estado acá con nosotros. La verdad es que hacía mucho tiempo que veníamos pensando, mientras pensábamos y hacíamos la guía, y tomando como base el laburo que hicieron ustedes, Julieta, desde la Defensoría, el último trabajo que mencionaste, el de mujeres criminalizadas. Bueno, veníamos pensando ya, bueno, a quiénes vamos a convocar para las capacitaciones, y las primeras que nos surgieron obviamente fueron ustedes. Así que les agradecemos muchísimo por haber participado, por haber compartido con nosotros este espacio. Y nada, al resto de los participantes, agradecerles su participación y comentarles que mañana continuamos con el ciclo de capacitaciones, en el cual vamos a abordar cuestiones de teoría del delito en casos concretos en los que se encuentran involucradas mujeres cis, mujeres trans y travestis por causas de drogas, sobre todo las primeras diligencias relativas a las investigaciones. Y van a estar a cargo del encuentro Gabriel Bombini, que lo vi por ahí conectado, Lucía Copa y Cristian Fabio, que es fiscal del departamento Zárate Campana, perdón. Así que bueno, les esperamos el día de mañana para continuar con este ciclo. Muchas gracias a las expositoras. Gracias, Lu, gracias a todos y a todas. Adiós, un abrazo. Chao, Juli. Bueno, gracias. Beso a ambas. Chao.